Saludos, amables televidentes, gracias nueva vez por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la economía dominicana en 2025. Apolinar Veloso, economista dominicano, analista, está con nosotros y agradezco nueva vez que nos visite. Saludos, Apolinar. Gracias, Gregory, por la invitación. Ya lo que es estadística oficial por parte del Banco Central sobre lo que fue la economía, el comportamiento de esta durante 2024, ha sido servida y entregada por el Banco Central. Me gustaría, iniciamos ya 2025, que a propósito va como rápido este año, nos indiques dentro de tu criterio de análisis y la experiencia que tiene sobre todo el comportamiento de nuestra economía, ¿cómo se ve, de acuerdo a lo que hay como resultado en 2024, será este año que está ya en su primer trimestre? Mira, lo primero es decir que la economía dominicana, tal y como ha anunciado el gobernador del Banco Central, está creciendo. Eso no es una sorpresa, todo el mundo sabe que cada año el gobernador siempre anuncia el crecimiento de la economía dominicana y se mantiene durante prácticamente todo el año diciendo que la economía siempre crece. El asunto fundamental es que en la medida en que la economía dominicana está creciendo, está empeorando una serie de déficits que tiene. El Banco Central... Parece contradictorio esa expresión. Claro, porque uno pensaría que si efectivamente hay crecimiento económico, pues los déficits no deberían aparecer. Pero entonces tú tienes déficits en las cuentas fiscales, tienes déficit en la balanza comercial, tienes déficit en la cuenta corriente, tienes insuficiencia de ahorro para financiar la inversión. Y cada uno de esos déficits hay que financiarlos. El gobierno se financia con deuda externa. Tú tienes que la insuficiencia de ahorro para financiar la inversión se está también financiando con deuda. Y es decir, que todo ese crecimiento que está anunciando el Banco Central está fundamentado en desequilibrios. Es peor todavía. La oferta de bienes y servicios en la República Dominicana es menor que la demanda. Es decir, que internamente estamos produciendo poco, no solamente internamente, sino lo que producimos internamente más lo que importamos, ¿no? Es insuficiente para satisfacer la demanda agregada en la República Dominicana. Eso es otro desequilibrio importante. Y se oye como extraño también. No, no es extraño. El asunto es que lo que me extraña de esa declaración es que siempre se esté diciendo que la inflación dominicana depende de la cantidad de dinero que circula en la economía. Sin embargo, a una discrepancia tan importante que es la presión que puede ejercer la demanda sobre la oferta, eso no se toma en cuenta para saber si hay tensiones inflacionarias o no. Y efectivamente las hay. Lo que ocurre es que le hacemos mucho caso al anuncio que hace el gobernador del Banco Central que la inflación es baja. O sea, la inflación es la medición de cómo crece el índice de precios al consumidor. Pero el índice de precios al consumidor, aunque crece poco la inflación, está en alrededor de 136, es el índice de precios. Es decir, que cuando tú divides por ejemplo, un salario de 25,000 pesos por ese índice de precio para saber qué cantidad de bienes y servicios tú puedes adquirir, entonces tu sueldo se reduce en aproximadamente 5,000 pesos. De tal manera que te está llevando una parte importante. Por eso la gente se queja de que la inflación está alta. El gobernador responde, la tasa de inflación está bajita. Esa es la tasa de inflación que está bajita. Pero el índice de precios es un índice de precios muy elevado. Y ese índice de precios lo que está diciendo es que le está dando en la madre a los presupuestos de cada familia. ¿Y el Banco Central ignora eso? No, el Banco Central lo sabe, claro que lo sabe. Lo que pasa es que
el Banco Central no publica nada para informar, sino para hacer propaganda, ¿no? Y hay, digamos, una forma de cómo resolver los problemas. Hay varias formas, pero hay una particularmente que a mí me parece que es la que usa el Banco Central. El Banco Central pone debajo de la alfombra los problemas y disfruta de la estabilidad macroeconómica de corto plazo. Recordémonos que esta administración estuvo en el 96-2000, ¿no? Y durante digamos, ese periodo, un consultor financiero internacional le comunicó a través de una carta a este gobernador que Baninter había que cerrarlo y no lo hizo. Entonces él puso a Baninter debajo de la alfombra, no enfrenta el problema, sino que lo pone debajo de la alfombra y el que venga, que se encuentre con el problema y que lo resuelva. ¿Hay problemas ahora? Sí, sigue habiéndolos, o sea, el sector financiero sigue disfrutando de la gradualidad de capital. ¿Qué significa eso? Significa que el Banco Central, y la Superintendencia de Bancos, en lugar de exigirles a los bancos comerciales que se capitalicen, que los accionistas pongan dinero, lo que hace es que le dicen, no, ustedes van a poner ese capital que les falta en 6 años, y después cuando se cumplen los 6 años le dan 6 años más, y así los bancos comerciales no están capitalizados. Pero escuchamos decir que las regulaciones y las restricciones que tenemos han provocado que logremos una banca saneada. Bueno, saneada no está, primero porque ellos tienen ese problema de la capitalización, ellos no están capitalizados. Y aquí cabe recordar que en un libro que recientemente puso en circulación Aristóbulo de Juan, él cita que en un país del hemisferio occidental, un gobernador del Banco Central le dijo, todos los bancos de este país están quebrados, pero reparten beneficios. Entonces eso es, digamos, algo muy, digamos, asombroso de que la banca está quebrada, pero reparte beneficios. Entonces, si uno lo enfoca desde esa perspectiva, evidentemente que la irresponsabilidad no puede ser mayor. O sea, soy el principal ejecutivo del sector financiero dominicano y yo tengo el tupé de decir una frase como esa, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque hay que, digamos, seguir profundizando en los déficits que tenemos. Y lo que más te llama la atención, Apolinar, de 2024 es la reiteración de los déficits. No sé. ¿Habrá algo que te diga, wow, mira, encontré una luz en el resumen de 2024? Mira, ¿qué puedo decirte con respecto a encontrar, digamos, algún elemento que estimule a que uno sea optimista en el futuro? Es que no lo veo. Por ejemplo, el tipo de cambio ha comenzado a depreciarse. Y justamente al principio de los años 2000, cuando el Banco Central tenía menos reservas internacionales netas, el tipo de cambio era más estable que lo es hoy, cuando hoy tenemos 14.859 millones de dólares en las reservas del Banco Central. O sea, en aquel momento había mayor estabilidad. Mayor estabilidad, con menos cantidad de recursos, con menos cantidad de reservas internacionales. ¿Y qué provocaba aquello o cuál es la causa de eso? No, aquello era... en su momento la cantidad de reservas, que eran alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares que tenía el Banco Central, sencillamente el tipo de cambio no oscilaba tanto. ¿Pero por qué no oscilaban tanto? Porque la cantidad de divisas que hacían falta para, digamos, cerrar todos los pagos internacionales y todos los compromisos internacionales era relativamente menor que lo que es hoy. Hoy la cantidad de dinero que falta para completar, la cantidad de dólares que hay que buscar para cumplir con todos los compromisos, por ejemplo, para el año 23 eran
15.160 millones de dólares. Evidentemente que si hay una demanda superior a lo que puede ser la oferta de dólares en el país, contando las exportaciones, los préstamos en dólares, las donaciones en dólares, todo lo que tú puedas, digamos, encontrar con divisa, aún te falta dinero. Y si te falta dinero, entonces tú lo que vas a tener es sencillamente una presión de demanda. Y con la cantidad de divisas que tenemos, pues efectivamente el tipo de cambio se desliza. El Banco Central está muy aprensivo porque gastar de las reservas internacionales para, digamos, hacer que el tipo de cambio no se deslice, significaría perder una fortaleza desde el punto de vista de la relación entre precio y dólar, porque cuando tú reduces las reservas internacionales, evidentemente tú tienes que modificar esa relación. Y lo que está tratando justamente de controlar el Banco Central es el tipo de cambio, que es la relación entre el peso y el dólar. ¿Y qué significa en ese aspecto parte del escrito que apareció recientemente del Banco Central, firmado, que no es usual, por el gobernador, donde dice que el deslizamiento al que te refieres y que todos conocemos, o sea, el crecimiento en la tasa del dólar respecto al peso, es estacionario, es estacional, es cíclico, y que lo que se había previsto, todavía ese deslizamiento no ha alcanzado ese punto, o sea que primero estaba previsto y segundo, que es menor de lo que estaba previsto. Bueno, es extraño, la firma de ese comunicado del Banco Central nunca se había hecho hasta este momento, con lo cual lo que el Banco Central está diciendo al público que digamos, el hombre que ha mantenido la confianza, entre comillas, en, digamos, la economía dominicana firma esa nota de prensa. Y al firmarla, está vendiéndole a la gente de que él está siendo responsable de la estabilidad que hay en el mercado cambiario. Entre otras cosas. Entre otras cosas, hay otros elementos, digamos, ahí que uno pudiera también comentar, pero el asunto es que llama la atención que tenga que ser el gobernador que firme para que haya confianza. Yo he dicho en otras ocasiones que el Banco Central tiene muy buenos economistas, muy bien formados, pero sin embargo la cabeza no deja que esos economistas puedan desarrollar todas sus habilidades como profesionales. Porque todavía, para darte un ejemplo, el informe de la economía dominicana se hace a partir de que el sector agropecuario creció, que el industrial creció, y no hay ningún tipo de análisis de las políticas públicas que tienen impacto sobre el crecimiento económico dominicano. Y eso está ausente. Que es lo que determinaría buscar una mejor. No, y no solamente eso, sino que te daría a cualquiera los fundamentos para decir este crecimiento es sólido, es fuerte, está basado sobre fundamentos sólidos y que no hay ningún problema. Pero nadie puede decir eso. Creció el sector agropecuario en 5% y creció la industria en 3%. ¿Y cuál es el asunto? De decir que un montón de sectores económicos crecieron. El problema son cómo se manejaron las políticas públicas que impactan sobre el consumo, que impactan sobre la inversión, sobre las exportaciones, sobre la inflación. Esos son todos los elementos que son clave discutir en un informe de la economía dominicana, no en un montón de números que no tiene ningún, digamos, tiene sentido para información desde el punto de vista general, pero desde el punto de vista de la explicación de por qué la economía se comporta de esta manera y no de aquella, no aparece en los informes de la economía dominicana. Una pregunta que quizás de tan sencilla pueda parecer extraña. ¿Podría la economía dominicana crecer más? Bueno, mira, lo que ocurre es que cuando tú analizas las cifras y te dice la economía dominicana está creciendo,
Pero el sector informal es el 49% del empleo en la República Dominicana. ¿Cómo una economía que esté creciendo tan fuertemente no crea empleo para la mayor parte de la población económicamente activa? Porque tiene que ser el informal. Hay una razón. Primero, salarios. Los salarios que se pagan en el sector formal de la economía son salarios de hambre. El 20% que propuso el Poder Ejecutivo para aumentar los salarios es una tomadura de pelo, porque sencillamente lo que pierden con ese aumento de sueldo con el índice de precios es mayor de 20%, es 23%. Por ejemplo, ¿Cómo se explica? Sencillamente por el índice de precios que está subiendo mucho. Lo que no dice él, cada vez que sube, por ejemplo, el gobernador dice que subió 0.30 la inflación en el mes de enero. Ese 0.30 le agrega un 1% al índice de precios. Ese 0.30 le agrega 1 al índice. Por supuesto. Entonces, si todos los meses es así, dentro de poco, la estrategia que usa el Banco Central es que cuando el índice de precios le sube mucho, cambian la base y lo ponen en 100 para comenzar a contar de nuevo, como hicieron durante la pandemia, en el mes de julio. No aconsejable en ninguna parte del mundo, ni en ningún manual, que se haga un cambio de base en un año que es de crisis. Recuerdo que tú lo mencionaste, hiciste sí, esa observación. Sí, y ahora estamos caminando, ya estamos casi llegando otra vez al margen de los 140 del índice de precios, que sea alrededor de 140, que eso significa perder mucho poder adquisitivo. Y eso es lo que dice la gente. No es que la inflación está baja, porque lo que reporta el Banco Central es que la inflación está baja, perfectamente, pero el dinero no me alcanza. Entonces ahí hay una, interpretación que habría que dilucidar, y la forma de dilucidarlo es sencillamente decir, ese índice de precios que tiene el Banco Central, aunque sea la variación baja, implica que le quita aproximadamente, te dije, de 25,000 pesos, el salario quedaría en 15,000 y tantos. Perdería 5,000 y pico de pesos, casi 6,000 pesos, de un sueldo de 25, en términos de poder adquisitivo. Adquiere menos bienes por esa cantidad de dinero. Entonces, el Banco Central, desafortunadamente, ha manejado la economía dominicana con propaganda. O sea, propaganda a pesar de los graves desequilibrios que tiene la economía dominicana. Eso lo notan los organismos internacionales, por supuesto que sí, pero eso no se discute públicamente. Eso se discute en el fondo y se discute con las autoridades. Obviamente las autoridades nunca van a sacar una nota de las observaciones fundamentales que pueda hacer el Fondo Monetario Internacional con los desequilibrios que tiene la economía dominicana. O sea que la visita que está haciendo de manera usual la Comisión del Fondo no va a traer ninguna novedad informativa sobre la economía. Va a decir que se examinaron las estadísticas y que todo va como históricamente ha sido desde el punto de vista económico el comportamiento de la economía dominicana, y solamente eso. Ahora bien, si hay algo que le tienen que decir a las autoridades, o se lo dicen en Washington, ¿no? Y le dicen, miren, esto y esto y lo otro, o si ellos ven una inminencia de una crisis, entonces si ellos se sientan y le dicen a las autoridades, miren, efectivamente ustedes tienen que hacer correcciones. Pero hasta ahora, mientras todo se esté financiando, mientras esté llegando el dinero para financiar todas las deficiencias que tiene la economía dominicana, aparentemente todo marcha bien. Habrá un momento en que ya no será posible financiar todos los desequilibrios con deuda pública o con deuda del Banco Central, que ahora mismo ha hecho algo positivo. Antes tenía 1.042.000 millones de pesos en deuda, ahora tiene 888.000 millones. Y eso ha hecho que la descapitalización del Banco Central sea un poquito menor. Pero la tendencia de esta administración ha sido descapitalizar el Banco Central en lugar de capitalizarlo,
porque ha incrementado los pasivos del banco. Y el pasivo del banco es la emisión de deuda, con el negocio que tienen con los bancos comerciales de darle un certificado a 10 y los bancos comerciales como intermediarios lo venden a 7. Eso se está medio corrigiendo porque con la insistencia a veces hacen caso. Pero efectivamente ninguna de las políticas públicas de este país está apuntando a resolver los problemas de desequilibrio que tiene la economía dominicana. Y yo no sé, tomando eso en consideración, cómo el Banco Central puede hablar de estabilidad, porque la estabilidad parece que es también parte de la propaganda, es un concepto que está solamente utilizado, yo diría que de manera exclusiva, en economía para definir el equilibrio. ¿Un equilibrio es estable o es inestable? Pero con tantos déficits, uno puede decir que hay estabilidad. Lo que tú tienes es un crecimiento con desequilibrios. Pero los desequilibrios pueden en algún momento llegar a ser tan importantes que pueden también tener efectos negativos sobre la expansión de la economía. Pueden irse de control. Descontrolando, por supuesto. O sea, mientras tanto nosotros hemos encontrado dinero para financiar la cuenta corriente. También hemos conseguido recursos para financiar la inversión, porque el ahorro dominicano es insuficiente. Hemos conseguido recursos para financiar el déficit fiscal. O sea, todo lo que tenemos es una economía que está basada fundamentalmente en el crédito. En cuanto al gobierno, saliéndonos del macromanejo que hace el Banco Central, las evaluaciones, lo que nos enteramos, lo que nos dice, lo que nos indica, el gobierno. El gobierno nos llevó a la convicción, o sea, lo refrendamos, lo esperábamos, de que 2025 amanecería con una reforma fiscal. Entonces, no es así, de hecho. Y no será así. Y eso, exacto, no lo hará. El gobierno dice, no lo habrá. Verdaderamente, esa postura actual me causa o extrañeza o sorpresa, porque la convicción de la necesidad de esa reforma fiscal era un 100%. Sin embargo, el gobierno dice, no reforma fiscal. La forma de enfoque que ellos utilizaron fue errónea. Se había venido diciendo que hay algunos sectores de la economía que tienen más de 50 años recibiendo exenciones fiscales, que el ITEVI se lo quedan ellos, es decir, se lo quedan los empresarios. Y eso es evasión. Y al mismo tiempo hay elusión fiscal que le permite la ley. Para resolver el problema fiscal no había que poner ningún tipo de impuesto, lo que había era que eliminar esas exenciones fiscales. ¿Y se puede hacer, sin intervenir en el Congreso, por ejemplo? ¿O sí? Aunque interviniendo en el Congreso, tú vas a llevar una ley al Congreso y la vas a votar y la vas a discutir ahí. Pero hay que llevar al Congreso, ¿por qué? Porque esos son más de 500 mil millones de pesos. Porque el Ministerio de Hacienda, en una oportunidad, canceló a un miembro del equipo, justamente que hacía este tipo de cálculo, porque le llevó el informe y el informe era más de 500 mil millones de exenciones. Y dijeron que no, que ese era un ejercicio sencillamente aritmético para ver cómo va la cosa. Que cómo va a ser, no, vuelve y ponlo en 340 mil. O sea que estamos regalando, o sea, del dinero público, que paga fundamentalmente los impuestos al consumo, 500 mil millones de pesos al año. En exenciones. En exenciones para los empresarios, que no son exenciones, hay que decirlo claro, eso son ganancias. Si fuera una economía efectivamente capitalista, es decir, de mercado, el gobierno debería reclamarle a los empresarios que por más de 5 décadas han tenido exenciones fiscales, que se lo devuelvan en acciones al gobierno
porque el gobierno ha sido digamos, la estrella de la generación de beneficios para esos sectores a través de las exenciones fiscales. Entonces, eso por un lado, pero acordémonos también que esos son los que financian las elecciones. Y evidentemente con esa consideración era muy difícil para el presidente tomar una decisión de esa naturaleza. Lo que parecía ilógico era que se planteara una reforma fiscal tan infantil, que no tomara en cuenta los verdaderos problemas de los tributos en la República Dominicana. Apolinar, una reforma fiscal infantil. Para que desgloses eso, debemos hacer una pausa porque ya es momento de ello, pero se escucha interesante que aparentaba una reforma fiscal infantil. Después de que retornemos, Apolinar Veloz continuará hablando sobre este particular. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Bien, antes de continuar nuestro conversatorio con Apolinar Veloz, les recuerdo a usted que estos conversatorios con personas tan inteligentes que honran este programa lo pueden observar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Búsquelo en su dispositivo móvil, en su tablet, en su PC, y cuando tenga ahí La Hora con Gregory RD, dele un toque a la campanita y suscríbase a nuestro canal de YouTube. El gobierno dominicano el año pasado y desde antes en esta gestión gubernativa nos había indicado que la reforma fiscal era necesaria, inminente, precisa, prácticamente obligatoria. Lo creímos, porque era desde antes del gobierno. Verdaderamente se necesitaba que llegáramos a tener una reforma fiscal. Sin embargo, conocemos la historia. Un día de octubre, domingo, 7 de la noche, el presidente da un discurso y dice que se retira del Congreso el proyecto. Verdaderamente había una oposición muy amplia a algunos aspectos de esa reforma. En este momento, antes de la pausa, has mencionado que esa reforma lucía infantil. ¿Por qué? Infantil. Porque no observó las principales características de la estructura tributaria dominicana. ¿Cuál es el problema de la estructura tributaria dominicana? Sencillamente que entre 2002 y 2012 se hicieron 4 reformas fiscales. Aumentó 1 o 2 puntos la presión tributaria, probablemente subió de 12 a 13%, pero después, en un poco tiempo después, regresaba al promedio histórico que había tenido la presión tributaria. Entonces algo pasaba ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Lo primero que hay que decir que durante esos años, 2002-2012, ocurrieron 4 amnistías fiscales. Gente que no declaró y que sencillamente utilizó las reformas fiscales para borrar sus deudas. Pero también, por un lado, por otro lado, están las exenciones fiscales y está la no entrega del impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios al gobierno. Esos son los elementos que hacen justamente que la presión tributaria no crezca en este país. Ese es el problema fundamental. No el problema de tener más dinero para gastar más. No, el problema fundamental es darle estabilidad a los ingresos tributarios. Entonces, si eso es el objetivo de la reforma fiscal,
Entonces yo no puedo estar hablando de ponerle impuestos a la compra por internet, al consumo, a la gente que tiene vivienda, etcétera, etcétera. No, esa no, digamos, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es atender los problemas gruesos de la estructura tributaria. Son las exenciones y elevación fiscal que usted tiene que atender. No solamente de empresas, sino también de contribuyentes individuales. Si eso no se hacía, usted podía hacer la reforma y al año siguiente la presión tributaria iba a estar en el mismo nivel. Y hay estudios que lo muestran claramente en la propia Dirección General de Impuestos Internos, que probablemente el ministro de Hacienda no se dio el tiempo para revisarlos, porque si lo hubiera revisado, no era esa la reforma fiscal que tenía que plantear. Pero, perdón, en todo momento, en el proceso previo de presentación ante el Congreso, por lo menos en 2 ocasiones, una fue en la semanal y en 2 ocasiones más, en medios de comunicación, escuché la declaración y vi la declaración del señor Vicente, ministro de Hacienda, decir que esa reforma, ese proyecto, no era improvisado, que de hecho había iniciado la preparación de todo ese conglomerado de modificaciones fiscales desde antes de Luis Abinader ser gobierno. Desde luego que no fue improvisado. Fue, digamos, estructurado para beneficiar a los de siempre y castigar a lo que hay que castigar, para dejar que lo que tienen los privilegios fiscales no sean tocados. Claro que fue pensado muy bien, pero en contra de la mayoría. ¿Pero eso era crónica de una reforma a no aplicarse? Porque inmediatamente surgió la oposición de muchísimos sectores de la población, de la sociedad, pero empresarios. Acuérdate que ellos tienen mayoría en el Congreso y ellos pensaron que sencillamente teniendo la mayoría era suficiente como para aprobar la ley. Se equivocaron. Hubo una discusión muy intensa, lo que pasa es que el gobierno no se dio cuenta, ni el ministro de Hacienda tampoco, porque el ministro de Hacienda no sabe de impuestos, sabe coger prestado, porque eso es lo que ha hecho, coger prestado durante toda esta administración, ¿no? Y efectivamente no le puso atención a lo que era el problema fundamental de la estructura tributaria de este país. Entonces no podía plantear una reforma fiscal que mínimamente considerara lo que son la resolución de esos problemas esenciales de la estructura tributaria de la República Dominicana. No era posible. Eso fue un planteamiento de una reforma fiscal de corto plazo, de muy corto plazo, que iba a ser obsoleta al año siguiente. Porque aquí, digamos, los empresarios inmediatamente, si la gente se acomoda a qué voy a hacer para pagar menos y qué debo hacer para no cumplir con las obligaciones tributarias. El hecho de que no tengamos entonces reforma fiscal, ¿qué significa? Significa lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, Gregory, que voy a los mercados internacionales. Un país puede ir a los mercados internacionales todas las veces que quiera, siempre que pague, aun cuando sea con el hambre de la gente. O sea, yo pago, yo utilizo el presupuesto público para pagar. O sea, el último, digamos, pago de deuda pública del año pasado, del 2023, fueron 179 mil millones de pesos. Y eso es mucho dinero. Estamos hablando aproximadamente de 4 mil millones de dólares. Pero estas... de intereses. De intereses. Entonces, mientras te presten, la banca internacional te presta. Ahora, cuando tú no puedes pagar, cuando tú no puedes hostigar más a la población dominicana, cuando no puedes exprimirla más y no pagas, entonces vienen a cobrarte con todo. Y sencillamente como el ministro de Hacienda no lo va a pagar, porque él no está ahí para hacer una gestión que sea consona con el bienestar de la población dominicana, sino consona
con los deseos de gasto que tiene el gobierno para construcción y para darle, digamos, negocios a quienes financiaron su campaña. Sencillamente como es. Pero el equipo económico del gobierno tiene la expectativa y la confianza de que República Dominicana podrá conseguir el nivel, el grado de inversión. Bueno, todo el mundo tiene aspiraciones y ellos tienen esa aspiración. Qué bueno que lo hagan bien. ¿Tú aspiras a ser un cantante famoso? Imposible, no puedo. O sea, me falta el instrumento fundamental, que es la voz. Yeah. Entonces no puedo. Y en este caso, donde no se conoce el problema fiscal dominicano, mucho menos que pueda llegar a tener una solución del problema fiscal en este país. Y lo que tiene que ver con duplicar nuestro nivel de Producto Interno Bruto en 10 años, la economía, duplicarla. Mira, si se duplica con las mismas falencias que tiene la economía dominicana, vamos a tener problemas macroeconómicos, porque tú vas a deteriorar más la balanza corriente, te van a hacer falta dólares, va a tener efectos sobre el tipo de cambio, vas a tener que usar el tipo de interés para arbitrar entre el peso y el dólar en la República Dominicana, para que vengan más dólares y para que el peso, digamos, sea de alguna manera más fuerte. Y todo eso lo que lleva en conjunto es que la economía dominicana decrezca en el futuro. El comportamiento de las distintas áreas de la economía en República Dominicana de 2024 se parecerá a lo que es 2025. Lo más probable es que sí sea, porque no hay ningún tipo de política pública que vaya en la dirección de cambiar esencialmente lo que ha sido la tradición en la República Dominicana desde el punto de vista de la política económica. No hay esa tradición. Se está siguiendo sencillamente por inercia en el gobierno. El gobierno los gobiernos van con inercia. Y sencillamente la inercia era que los gobiernos anteriores se habían endeudado para tener esta fábula de economía dominicana que estamos viviendo. Y estamos haciendo lo mismo, estamos endeudándonos para mantener el crecimiento económico y decir que somos los que más crecemos. Y yo invito a la gente que vaya a la estadística de CEPAL. Y hay una forma de hacer las gráficas muy sencilla que ellos tienen ahí. Y grafiquen el Caribe o en América Latina cuál es la economía que más crece y no es la dominicana. Como dicen ellos aquí. Bueno, por encima nuestro, en la región geográficamente cercana está Guyana. Claro, hay algo específico que puede decirse, bueno, debemos poner a Guyana aparte. Yo quisiera que los televidentes hicieran un ejercicio y entren a ese website de la CEPAL. Solamente tienen que poner cepal.org y ahí busquen el Producto Interno Bruto, ¿no? Y hagan el ejercicio para que vean. Pero más todavía, esta administración ha dicho que somos una economía de ingreso medio, pero lo miden con el producto. ¿Y qué importancia tiene eso? O que el producto es diferente al ingreso. Para desde el producto tú llegar a lo que es el ingreso, a la renta nacional, tú tienes que quitarle la depreciación, tienes que quitarle los impuestos indirectos netos de subsidio y tienes que quitarle también el déficit de la cuenta corriente. Y eso te da un nivel más bajo de ingresos, de renta nacional, que del producto. Entonces nosotros, desde el punto de vista del ingreso, somos un país de ingreso bajo. Ahora, desde el punto de vista del producto, es de producto medio, pero... Y también está sobre la fábula de que hago un promedio del producto con toda la gente, eso es el ingreso per cápita, y sencillamente lo que estoy diciendo es que todo el mundo gana exactamente lo mismo, lo cual es una falacia porque la concentración del ingreso en este país es inmensa, ¿no? El 1% de la población dominicana tiene el 44% del producto. Wow. El 1%. Eso sí es como 100,000 gente. Has dicho hace unos momentos que la característica de los gobiernos es hacer lo mismo, endeudarse sobre todo. Entonces, si a Apolinar Veloz le tocara dirigir un equipo económico
o la vida está llena de sueños, Sí. ser presidente de la República Dominicana, ¿qué podríamos nosotros hacer para innovar, para modificar? Es como en la agricultura, nosotros tenemos un campo, en el sentido estricto de la palabra, amplísimo, para en la agricultura, en la agropecuaria, ser mucho más grandes que lo que hemos llegado. Pero ya en cuanto a la economía de República Dominicana, ¿qué pudiéramos hacer para innovar? ¿Por qué no lo hacemos? Lo que pasa es que la democracia ha comprometido extraordinariamente la posibilidad de independencia del Poder Ejecutivo, de las instituciones públicas, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda. El presidente de la República es reiterativo en decir que no se debe a nadie, ni a ningún sector. Bueno, él podrá decir lo que quiera, lo que pasa es que la reforma fiscal no se llevó a cabo justamente porque él no quiso tocar a los que reciben exenciones fiscales. Es por eso que no quiso tocar a quienes son evasores, que la DGI sabe quiénes son. Porque no quiso tocar a esa gente, no se llegó a la reforma fiscal. Entonces, eso no es ser independiente. Eso es ser absolutamente dependiente de la oligarquía de este país. Tan sencillamente como eso. O sea que nuestra economía, para que varíe, depende de la voluntad política. En cierto modo. No de esta voluntad política, sino de una revuelta institucional que modifique esencialmente las relaciones de poder en este país. Porque de lo contrario, todas las elecciones vamos a tener un presidente que va a responder, y ahora se ve en mayor medida. No es que eso nunca haya ocurrido antes, es que ha venido ocurriendo, pero ahora, con este asalto que hay de lo neoclásico en la vida de todos los países del mundo, la República Dominicana es sencillamente el Poder Ejecutivo expreso de eso. Y sobre todo porque aquí, de manera clara, las elecciones se financian con esos recursos, con los recursos del narcotráfico, con los recursos de los empresarios, y esos empresarios cobran. No es gratis. O sea, yo pongo, pero yo tengo que redituar por otro lado. Por esa razón, todos los proyectos de inversión que ha hecho el gobierno han sido en obras, carretera, teleférico, metro, ampliación de allá, circunvalación, etcétera. No hay un esfuerzo para detener la dilapidación del 4% de la educación. Y un programa para mejorar. ¿Hay dilapidación? Claro que sí, amplísima. Muchos rectores de universidades privadas tienen contratos pagados con el 4%. ¿Y cómo se puede justificar? ¿O está dentro de la atribución del ministerio hacer eso? Claro, no, y no solamente eso. ¿Para qué se usa el 4%? Mochilas, zapatos, uniformes, libros, desayuno escolar. Esas son actividades privadas. Entonces, el esfuerzo mayor para tener profesores adecuadamente preparados y que transformen el aula en un lugar de aprendizaje, esa no es una política del ministerio, ni del gobierno, ni de este gobierno. Es gastar. Porque de lo que se trata es sencillamente, el presupuesto público tiene nombres y apellidos, o sea, esto va para fulano, esto va para Perencejo y esto va para Sultaneo. El gobierno en sí no desarrolla políticas públicas, le desarrollan políticas públicas que el presidente tiene la ventaja de que informa al país qué va a hacer, pero que no han sido decisiones del Poder Ejecutivo con un plan específico para desarrollar alguna cosa en la República Dominicana. No hay. Y esa es la economía de mercado. Por eso están cerrando el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que era la que llevaba el control de todos los proyectos de inversión del gobierno, para pasarlo a Hacienda, donde en Hacienda hay un mercader. Entonces, eso no es hacer políticas públicas.
Esa fusión no estás de acuerdo. No, pero sí. totalmente no estoy de acuerdo porque se pone en manos de, o sea, se pone en el individuo que desembolsa la plata a controlar los proyectos de inversión que se van a hacer. O sea, tiene ese juez y parte. Entonces eso no tiene ningún sentido. Además, el Ministerio de Hacienda nunca ha planificado nada. Cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando de planificación del desarrollo. El ministro de Hacienda lo que hace, muy mediocremente, manejar las finanzas públicas. Yo no he visto, por ejemplo, la reducción del... Mira, hay un error tan grave en la formulación del presupuesto público, de lo que el ministro no ha dicho una sola palabra. Los préstamos que se van a tomar para el año siguiente se ponen como parte del ingreso. Sí. Eso no está bien porque el préstamo es una cuenta por pagar. Eso no es un ingreso, es una cuenta por pagar. Siempre hemos escuchado que el ingreso del gobierno está incluido, por supuesto, los préstamos, tanto de préstamos, tanto de inversión extranjera. No. Una cosa es tomar préstamos. Los préstamos cuando llega el presupuesto no se han aprobado todavía. Entonces muy malamente pueden ser parte del ingreso. No pueden ser parte del ingreso. Entonces, ¿qué hacen con eso? Eso aumenta el ingreso y el déficit fiscal que te calculan es menor. Y así, no es solamente este gobierno, lo estaba haciendo el anterior también. La gente de los PLDs lo hicieron igual. Pero eso es erróneo. Eso te dan la impresión de que el déficit fiscal está cayendo. No está cayendo, está aumentando. Lo que pasa es que usted lo está ocultando. Y una economía que se maneja sin transparencia y que no haya responsabilidad del Ejecutivo de llamar la atención por esa mala práctica presupuestaria, estamos en un camino de un destino incierto. O sea, no tenemos una dirección adecuada del país. Eso es lo cierto. ¿Tienes alguna explicación de por qué el gobierno, esta gestión, no se enfoca más en incrementar el nivel de grado de inversión de capital? Eso es una decisión que toman fuera de aquí. Eso no es una decisión y hay una serie de parámetros que se toman en consideración. Fuera del país. Fuera del país. O sea, tener grado de inversión es darle a los bonistas internacionales la seguridad de que usted en cualquier momento tiene la capacidad de repago de su deuda, en cualquier momento, aún en los tiempos críticos. Usted tiene esa cosa. La República Dominicana tiene déficit todos los años. No, pero yo me refiero en la ejecución del presupuesto y la determinación, el monto de inversión en capital, la ejecución. Bueno, aquí estamos, pero... Menos de un 3%. No, el gasto corriente está representando ahora mismo el 87%. Del gasto público. Quedan 13% para la inversión. Y la cuestión es que la inversión se está financiando con deuda pública. Entonces, nosotros estamos supuestamente creciendo ahora, pero nosotros estamos acumulando los males que nos van a afectar en el futuro. Ahora todos estamos bien. Y los funcionarios públicos son las estrellas del firmamento económico en el país. Pero acumulando desequilibrios que posteriormente tendremos que pagar. Ya. ¿Alguna recomendación posible dentro del esquema, la característica de te sonríes, este gobierno actuar? No, yo no veo ningún tipo de posibilidad. Yo pienso que harán lo mismo. Mucha propaganda de que estamos bien, mucha propaganda de que este es un gobierno pulcro, limpio, hasta tanto llegue otro gobierno. Y yo no creo que, por lo menos yo no he visto ningún vestigio de que haya alguna voz dentro del gobierno que haya comenzado a cuestionar lo que son las características del funcionamiento de esta economía todavía, ¿no? Nadie se atreve a contradecir al gobernador. Nadie, ¿no?
El único que se atrevió después que salió del gobierno ha sido Leonel Fernández, pero Leonel Fernández navegó con ese gobernador también de la misma manera que lo está haciendo de tal manera que él no tiene, digamos, la moral para hablar en contra de la estabilidad macroeconómica que él exhibió exactamente de la misma manera que lo está haciendo el presidente Abinader ahora. Bien, bueno, pues ya con esas impresiones que tienes, llego a la conclusión que de acuerdo a lo que planteas, no encontraremos novedades en el comportamiento ni en el manejo de nuestra economía. Sí lamento, no soy para nada economista, pero uno escucha, oye, ve, habla y hasta pregunta, como ahora, que no tengamos la necesaria herramienta que significa tener una reforma fiscal que desde hace tiempo se necesita. Sí, es lamentable, pero te digo que es fundamentalmente por cuestiones políticas. Esta administración no quiere tener ningún tipo de contradicción con quienes son los financiadores de su campaña electoral. Punto. Eso se entiende. Ahora, el presidente no es el presidente de los que financian su campaña, el presidente de todos. Pero eso, desafortunadamente, este presidente no lo ha entendido todavía y se debe fundamentalmente a esos grupos oligárquicos. Bien. Apolinar, muchísimas gracias por estar en La Hora con Gregory, con los televidentes que le prestan bastante atención a tus criterios y opiniones. Muchas gracias a ti por la invitación, Gregory. Bien, señores, hasta la próxima a la misma hora y por este mismo canal.